Hola, bendiciones hermanas, hermanos. Y bueno, hoy en reflexiones quiero compartir con ustedes un pasaje en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. El título de este mensaje dice: No mires en menos una salvación tan grande. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, 15 al 17, dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es fuerte este pasaje porque aquí se indica que el día que comiera de ese árbol, el hombre moriría. Y de cierto fue así, porque Adán desobedeció y comió del fruto que le dijeron que no comiera. Este fruto no es ni la manzana, ni la uva, ni el higo, ni esto. No. Aquí usted tómese que esto es la desobediencia. Cuando Adán desobedeció, el precio que tuvo que pagar, el error fue muy alto. Fue tan alto que le costó el precio de ser libre. La posición que tenía él era libre, vivía libre. En Génesis 3:10 nos damos cuenta porque él dice así: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Aquí está la clave: y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué encuentra usted ahora en esto? Que tuvo miedo. Después de tener, analice esto, después de tener una posición tan alta de dueño del fondo, lo echaron. Primero tuvo miedo, ocupaba una posición muy alta en el lugar que lo dejaron. Lo único que tenía que hacer era cuidar las cosas que le dijeron, que ni siquiera él plantó, ni sembró, ni trabajó. Él tenía que empezar a trabajar todo eso. No le costaba un inmenso sacrificio porque todavía no había entrado el pecado y la tierra estaba todo, era todo puro. Después se echó a perder y después ya cambiaron. Entonces, después de tener una posición tan alta, lo echaron. En Génesis 3, 23 al 24 dice que Dios se enojó, por ejemplo, y mire lo que dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, que puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, que para que no siguiera cometiendo errores. Porque fácilmente, ya que cometió un error más grande, venía el diablo, le venía a hablar y este capaz que se iba a mandar el peor, si ya se había mandado el peor error de su vida, mire lo que quedaría. Esta desobediencia le costaría sudor y lágrima a Adán. Lo vemos en Génesis 3, del 17 al 19, mire lo que dice. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea que encima, por la causa del hombre, fue maldita la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirán. Antes no tenían ni espino ni cardo, había que solamente limpiar la tierra, acomodarla. Ahora tenía espinos y cardos. Y comerás planta del campo, antes comía pura fruta. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra.
con el sudor de tu rostro comerás el pan. O sea, lo que tú trabajes, lo que te vas a ganar, te va a costar un inmenso sacrificio hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Nosotros somos en gran parte de la tierra. Nosotros fuimos hechos de barro. Pues polvo eres y al polvo volverás. Por este motivo Jesús nos dice en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, o sea que todo le rinde, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Por qué motivo lo dice con tanta claridad Jesús? Porque realmente sin Cristo vamos a sudar, vamos a transpirar, todo nos va a costar un mundo. Ahora encontramos a Adán sin cobertura después de esto, sin cobertura de Dios. Y una persona sin cobertura está indefenso, propenso a que, a que Satanás te zarandee, te despedace. Sin cobertura de Dios el ser humano está perdido. ¿Por qué? Porque está en el mundo, querido. Estamos en el mundo. Y en primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está dominado por Satanás el diablo. Y no olvide que Satanás tuvo la patudez que le dijo a Jesús en Lucas 4:6, le dice así, a ti te daré toda esta potestad, o sea, todo este poder que tengo y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, lógico, porque se la robó engañando a Eva y engañando a Adán. Y a quien quiero la doy. Se lo dijo a Jesús. Y damos gracias que Jesús le contestó con la palabra, ¿verdad? Y aquí Jesús no se doblegó. En una palabra, aquí nos damos cuenta que el gran poder que ejerce Satanás en el mundo, que esto se llama dominio, y los demonios dominan, el mundo está plagado de demonios. No le estoy prestando ropa a los demonios. No, lo que le estoy diciendo, hermano, que el Satanás no juega al Evangelio, querido. Satanás no juega al Evangelio, Satanás no juega a la religión. Sin poder de Jesús que lo venció, nosotros estamos perdidos. Por este motivo, una persona sin temor de Dios está muerta. Y el tema aquí es el temor. En Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, una persona sin temor de Dios está propenso a que le entre un espíritu de cuentero, de mentiroso, fácil de caer en tentación, chamullento. Es una persona así, sin temor de Dios, para todo tiene un argumento mentiroso o un argumento a flor de labio para zafar, porque así se pone el ser humano cuando sale de lo espiritual. En Génesis 13:12 dice, y el hombre respondió a la mujer, y el hombre respondió, perdone, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Díganme si no, aquí no es vivaracho este hombre. Aquí Adán se pasó, buscó un argumento para poder culpar a Dios de que la mujer había cometido errores. Y no reconoce que fue engañada y que Satanás los hizo pecar. No reconocen que desobedecieron. Ahora, si esto es en lo físico, ¿qué pasa en lo espiritual? En lo espiritual pierde la paz, ya no dispone de seguridad, se siente solo. O sea, una persona sin temor de Dios vive inseguro. Busca a Dios que le hable, pero a su pinta. Pero no hay palabra así. Acuérdese del rey Saúl, que teniendo el favor de Dios, cuando lo perdió, recurrió a los brujos. En primera de Samuel 28, 6 y 7 nos habla de esto. Y nos dice en primera de Samuel,
Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. ¿Por qué no le respondió? Porque estaba enojado con Saúl. Ni por sueño, ni por Urín, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. En vez que haya un arrepentimiento, no, se rebeló, buscadme una mujer. Si Dios no me habla, voy a ir a un brujo para que me diga. Como si se dan cuenta de que hay rebeldía, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Esto le costó la muerte a Saúl. No se olvide, por medio de la desobediencia de Adán entró la muerte. Y aquí comenzó la separación de Dios con el hombre. No se olvide que en el Nuevo Testamento, en Romanos 3:26, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros miramos en poco la salvación que Cristo nos dio, es porque miramos en poco el sacrificio de Jesús. Y lo peor de esto que despreciamos el amor del Padre. En Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos afanamos tanto, mis hermanos, mis hermanas, en lo nuestro, que descuidamos los negocios del Señor, cuando los negocios del Señor tendrían que ser los más importantes, para que así después todo lo que nosotros sembremos, la añadidura, se nos vuelvan a nosotros. Todo lo bueno que sembramos, porque Dios no es deudor de nadie. Entonces Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué me buscaban? No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús vino a defender los negocios del Padre, a llevar los negocios. Nosotros fuimos salvos para llevar los negocios del Padre. El Señor nos rescató a nosotros para llevar los negocios del Padre. Reflexionemos un poquito. Dejemos de mirar un poco lo nuestro. Nosotros miramos lo nuestro por encima de lo de Dios. Y no es así, mis hermanos. Tenemos que empezar a cuidar primeramente la palabra que Él nos dijo. Vayan y prediquen mi palabra, prediquen mi evangelio. Lo que le quiso decir, prediquen las buenas nuevas. Yo he venido a este mundo a salvarlo, a perdonarlo. Di mi vida por ustedes. Eso es lo que nos está diciendo, que nosotros digamos. Usted, para hablarle a otra persona, va a tener que pensar en su testimonio. ¿Cómo se entregó a Cristo? ¿Qué fue lo que le impactó de Él? ¿Cómo es que usted vive en Cristo? ¿Qué es lo que hoy tiene usted para hablar de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en su vida? Reflexionemos un poquito, esto nos va a hacer muy bien. Hermano, Dios los bendiga, los guarde y nos estaremos en contacto en otro momento. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.